dirección en la lucha de la defensa de los derechos humanos a favor de las personas con discapacidad? Bueno, yo adquirí una deficiencia física a partir de un accidente de tránsito en 1986. A raíz de eso, me convertí en un usuario de silla de ruedas por amputación del miembro inferior derecho y por limitación funcional del miembro inferior izquierdo. Eso obviamente me cambió la vida, la perspectiva de vida en muchísimos sentidos, y lo que era un tema, precisamente porque yo estaba muy comprometido en la lucha política a favor de los sectores excluidos, sí yo tenía alguna idea, alguna conciencia con respecto a las personas con discapacidad, pero eso cambia a partir de yo estar en esta condición, ver la situación de discriminación cotidiana, ver que la visión que se tenía de mí antes del accidente y después cambia en la sociedad y me convierto en un objeto de discriminación cotidiana. Eso pues me genera una conciencia de base. Sin embargo, mi actividad productiva, mi actividad de rehabilitación laboral de práctica se da 2 años y medio después de mi accidente, cuando empiezo a laborar en la Comisión para la Defensa de los Derechos la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, CODEUCA. Recordarán ustedes que en esa época, estamos hablando de la mitad de la década de los 80, Centroamérica era un incendio, había una guerra, un conflicto armado que afectaba a varios de los países, ¿verdad? Especialmente El Salvador, Guatemala y Honduras. Había una situación muy conflictiva y eso se derivaba en graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Entonces, yo empecé a desarrollar actividad escribiendo primero desde mi casa y ya luego activamente como funcionario, como responsable del área de comunicación de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica. Ese fue mi iniciación ya en el campo de los derechos humanos y trabajé en CODEUCA prácticamente una década, hasta finales de los años 90, y ya en CODEUCA yo metí el tema, obviamente que eran otras prioridades, porque CODEUCA tenía que ver con violaciones gravísimas, desaparición forzada, tortura, encarcelamiento, etc. Pero yo empecé a meter el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Esa es entonces mi experiencia en derechos humanos en general, y ya luego esto se convierte en una experiencia muy continua y sistemática a partir del impulso del Foro por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que un grupo de personas con discapacidad aquí en Costa Rica conformamos a finales de los 90, y el foro pues fue una plataforma, una organización, es decir, que se salía completamente del tema, porque en la década de los 90 no se hablaba de organizaciones de personas con discapacidad pintadas por los derechos humanos. El foro es en ese sentido una organización pionera, y desde ahí viene mi trabajo sistemático en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Luis Fernando, ¿qué necesidades detectas que son importantes para exponer en el borrador de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Mira, lo primero que tengo que decir y aquí lo voy a decir también con otro elemento. Yo, por esa época, a inicio del decenio anterior, en el año 2001, yo entré en contacto con Rosángela Berman Viles, que había impulsado el Instituto Interamericano sobre Discapacidad. Y ahí yo empecé a trabajar primero apoyando a Rosángela, y es en ese marco en que yo participo en el proceso de Naciones Unidas. Es más, el IDI, y esto es muy importante decirlo en el contexto mexicano, el Instituto Interamericano sobre Discapacidad lo que se ocupaba
derechos de las personas con discapacidad, tengo que decir esto. México juega un papel importante en la conferencia contra el racismo en Durban, Sudáfrica, que organiza en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Esta actividad en agosto, septiembre del 2001. Ahí es donde México, en la delegación de México, copresidida por don Gilberto, quien precedía la CONAPRED, me refiero a don Gilberto Rincón Gallardo. Sí, propone, y esa fue una propuesta que hizo don Gilberto, de al final en la conferencia de Durban, de impulsar, o sea, de proponer un punto en el plan de acción de Durban contra la discriminación, contra el racismo, un punto que fue el 180, que indicaba la necesidad o exhortaba a Naciones Unidas de impulsar un proceso amplio e integral para dignificar, o sea, para impulsar un tratado que dignificara a las personas con discapacidad y dignificara y reconociera sus derechos. Ese párrafo fue acogido por aclamación. Creo que el hecho de que quien lo presentara fuera una persona con discapacidad tuvo un efecto pues positivo, ¿verdad? Claro. En este marco, y bueno, ahí fue aprobado. Sin embargo, digo esto me parece que es muy importante en la historia de la construcción de la convención, el papel que jugó don Gilberto Rincón Gallardo, que en algún momento el gran negociador del proceso de la convención, el embajador de Nueva Zelanda en Nueva York, Don McCain, se conoció a don Gilberto como el padre de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es bueno por esto que es lo que es un punto de generación importante. Ahora, el que hubiera un punto ahí en el plan de acción de Durban podría no haber significado nada. México, desde la Cancillería y desde la misión en Nueva York, empezó a impulsarlo, pero inmediatamente se encontró con una enorme resistencia de los países desarrollados. Los países desarrollados cuestionaban la necesidad de esta convención, y yo digo, no era específicamente que se cuestionaba el tema de los derechos de las personas con discapacidad, sino que los países que ayudan al sostenimiento de Naciones Unidas en el presupuesto, pues no querían que hubiera una nueva convención generadora pues, de gastos y de ampliaciones presupuestarias. Luis Fernando, te interrumpo un poco, vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Vamos a un corte, enseguida regresamos a Talentos Diversos, Derechos Iguales, como invitado especial Luis Fernando Astorga, conduciendo junto a Patricia Brodman y como invitado del colectivo Raúl Montoya.